En la primera parte vimos unas profecías interesantes sobre Jesús antes de su nacimiento. Lo importante es que cada una de ellas se cumplió, y a pesar de que todas ellas eran para que los judíos lo reconocieran, no lo hicieron. En esta parte veremos más de ellas, espero que les guste y juntos aprendamos más de ello. Número 1. El Mesías sería el Cordero Pascual. Para entender esto, debemos conocer que los judíos celebraban cada año una fiesta que la llamaban la Pascua. Lo hacían el día 14 del mes de Nisán del calendario judío. Lo hacían básicamente: escogían un cordero sin defecto, macho, y lo comían el cordero asado, con hierbas amargas entre las 2 tardes, que es a las 3 de la tarde. La sangre del animal era colocada en los 2 postes y dintel de las casas, para protección de los primogénitos de las casas. Teniendo en cuenta que la primera Pascua la celebraron en Egipto, el ángel destructor iba a pasar por las casas, e iba a pasar de largo donde se encontraba la sangre. Como los egipcios no lo hicieron, murieron aquel día todos los primogénitos de ellos. Todo ello tenía un propósito que era lo siguiente: al celebrar esta fiesta, recordarían la liberación que hizo Dios con ellos de Egipto. La sangre del cordero los protegería de lo que iba a pasar: la muerte de los primogénitos. La sangre y el cordero era un símbolo del verdadero Cordero de Dios, y la gran liberación que Cristo haría de la servidumbre del pecado a través de su muerte. Las hierbas amargas les recordaría siempre de donde fueron liberados de la amarga servidumbre de Egipto. Ahora, ¿por qué decimos que ese Cordero Pascual representa a Jesús? Numerosas veces a Jesús se le llama Cordero, por ejemplo, en Juan 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Ahora veremos que los judíos querían crucificar a Jesús antes de la Pascua, en Mateo 26, 2 y 5. Jesús dijo estas palabras: «Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Y los judíos dijeron, pero decían: «No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo». Faltaban 2 días antes de la Pascua, tengamos eso muy en cuenta. También vemos el libro de Juan 19, 40 al 42. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Claramente vemos que Jesús muere el mismo día que la Pascua. Ahora hay algo importante que no debemos olvidar: Jesús muere la misma hora que se celebraba la Pascua. Vamos a ver el libro de Marcos 15, 34 y 37. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: «Eloi, Eloi, lama sabactani», que traducido es: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Para entender esto, debemos saber que los judíos no cuentan el tiempo como nosotros. Ellos empiezan a contar de las 6 de la mañana, cuando para nosotros las 7 de la mañana, para ellos sería la primera hora. Las 8 de la mañana sería la hora segunda, y así sucesivamente llegamos a la hora 9, que es a las 3 de la tarde, y así conocemos la hora en que Jesús murió. El apóstol Pablo confirma que Jesús es el Cordero Pascual, en 1 Corintios 5, 7. «Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por esto, y muchas razones más, Cristo es el Cordero Pascual». Número 2. Los huesos del Mesías no serían quebrantados. Siguiendo la línea del Cordero Pascual, una de las cosas que no se debían hacer al comer el cordero es quebrar o partir sus huesos. Esto lo encontramos en Éxodo 12:46. «Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo». La Biblia menciona que el cordero no debía quebrarse hueso. ¿Será que a Jesús fue igual y no se le quebró hueso? Vamos al libro de Juan 19,
33 y 36. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Era costumbre quebrar los huesos de los crucificados para así acelerar su muerte y no esperar tanto. Sin duda el diablo quería que una cosa tan pequeña fallara. Pero no fue así. Cuando los romanos, después de quebrar los huesos de los que acompañaban a Jesús, fueron donde él, ya había expirado su último aliento. Y como mencionamos al principio, se cumplió. No fue quebrado. Hueso suyo. Número 3. Echarían a suertes las ropas del Mesías. Cuando Cristo estaba en la cruz se hizo algo muy terrible. Le despojaron de sus ropas, como señal de burla, y empezaron a sortearlo para ver quién ganaba. Esto ya estaba predicho antes en el libro de Salmos 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Cuando avanzamos en el tiempo nos damos cuenta de su cumplimiento perfecto en Marcos 15, 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Increíble todas las señales del Mesías verdadero, lo triste que un pueblo como los judíos no pudo ver al verdadero Cordero de Dios, y ni hablar de Jesús, tanto amor emanaba de él, que aun a pesar de todo siguió adelante. ¡Qué amor de él! Número 4. El costado del Mesías sería traspasado. Una de las profecías es que iba a ser traspasado en Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Increíble cómo se cumple la todo. Su cumplimiento lo encontramos en Juan 19, 34 y 37. Y dice así: Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y también otra escritura dice: Mirarán al que traspasaron. Claramente se cumplió lo predicho. Su costado fue traspasado. Aproximadamente 480 años antes se dijo esto. El testimonio bíblico no deja sorprendernos. Número 5. Le darían a beber al Mesías hiel y vinagre. Este cumplimiento bíblico impresionante se cumplió al pie de la letra. Primero tenemos que ir donde se escribió originalmente, y es en el libro de Salmos 69, 21, que dice lo siguiente: Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. En el libro de Salmos vemos que se le da hiel y vinagre. Ahora nos dirigiremos a su cumplimiento en Juan 19, 28 y 29. Nos relata así: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Tenemos que tomar muy en cuenta que Cristo conocía las Escrituras como nadie, y en medio de todo su sufrimiento y martirio, Él vino a cumplir la palabra y pide con sed algo de beber. Y como vemos, se cumple con claridad el relato bíblico. Sin duda esto no es casualidad, es providencia divina. Número 6. El Mesías oraría por sus opresores. Una de las costumbres que más vemos en la Biblia es que Jesús oraba para estar en constante comunicación con su Padre. Ahora orar por los que te hacen daño no es fácil para alguien que no conoce del verdadero amor. Vamos a ver este caso en Salmo 109, 4 y 5. Dice así: En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien, y odio por amor. Sin duda estos versículos hablan lo que Cristo sufriría en sus últimos momentos antes de su muerte, pero la Biblia dice que oraba por sus adversarios. ¿Realmente esto pasó? Veremos Lucas 23, 34 y 35. Nos dice así: Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó.
Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¡Qué increíble! Algo que para el hombre vengativo orar por sus enemigos resultaría algo muy difícil. Jesús en pleno sufrimiento. Manaba de él amor que tiene por el ser humano. Orar por los que le quitaron la ropa, lo insultaban, lo escupían, lo maldecían, lo crucificarían y aún así su amor quedó intacto. ¡Qué gran amor! Que este sacrificio tan grande que hizo no sea en vano. Aceptemos su amor incondicional para salvarnos. Y si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte para más videos relacionados y compartirlo con aquellos a quienes crees que les podría ser útil. Muchas gracias y hasta pronto.